Me veo con la necesidad de contar este relato de forma anónima. La razón, no puedo hablar de ello en ninguna otra parte porque estaría violando las leyes. Tengo el juramento de mantener todas estas cosas en completo secreto, con algunos pequeños incisos. Pero me están matando por dentro y necesito liberar un poco mi cerebro y mi pecho de estas horribles confesiones que mi propio paciente me hace saber. Para mantener un poco de moralidad en mi persona me permitiré cambiar los nombres y mi lugar de trabajo. Te pido me entiendas, que simplemente estoy desesperada, no puedo dormir por las noches y necesito contarlo, aunque sea en anonimato, y a un grupo de personas que muy probablemente no les interese o no crean absolutamente una palabra de lo que estoy por narrar. Tengo 12 años de experiencia como psiquiatra y me he mantenido cuerda y constante. He mantenido mi consultorio abierto durante todo ese tiempo sin parar. Bueno, debido a la pandemia tuve algunas sesiones por videollamada, pero supongo que esto también cuenta. Sin embargo, uno de mis últimos casos me ha hecho explotar y sobre todo me ha hecho recordar todas esas cosas extrañas y raras que han sucedido en mi consulta. Era ya mi tercera sesión con un joven de 16 años. Sus padres habían acudido a mí debido a sus constantes terrores nocturnos. Tenía horribles pesadillas que le despiertan por la noche y le impiden volver a dormir. Las 2 sesiones anteriores habían sido completamente infructíferas. Yo hacía preguntas y él las ignoraba o contestaba cosas que no tenían relación. Es bien sabido que la edad adolescente es la más difícil de tratar, y vaya que él hacía buen uso de esa fama. Sin embargo, me encontraba nuevamente frente a él, repitiendo las preguntas y sugerencias que le había hecho en las sesiones anteriores. Pero ese día fue algo diferente. Necesitamos abrirnos un poco, le sugerí. No podemos pasar los días aquí sin decir nada, solo mirándonos. Yo nunca pedí venir a este lugar, me contestó. No me miraba a los ojos, eso me llamaba la atención y solo frotaba sus manos compulsivamente. Lo sé, respondí, pero tus padres piensan que es lo mejor para ti. Ellos están preocupados y un padre preocupado hará lo imposible para ayudar a su hijo. Usted cree que puede entenderlo todo, doctora, pero no es así. ¿Por qué no me dejas a mí decidir eso?, le sugerí. Ven, cuéntame y yo te diré si puedo entenderlo o no. ¿Todo lo que yo digo aquí quedará entre nosotros?, me preguntó. Yo asentí con la cabeza, lo hice sinceramente en ese momento, nunca pensé que en un futuro estaría contando estas cosas. Se reclinó un poco en mi sofá, comenzó a mirar a todos lados, después miró a la puerta para ver qué tan lejos se encontraba. Supongo que quería averiguar si lo que dijera sería escuchado por la gente que estaba afuera. No sale ningún sonido de aquí, le dije, antes de que lo preguntara. Todo lo que cuentes estará aquí solamente, no hay grabaciones, nada, solo mis oídos. Mis amigos y yo tenemos un canal de YouTube sobre anécdotas o historias donde intentamos crear contenido de terror. Ya sabe, hizo una pausa. Vamos a lugares abandonados o hacemos rituales que vemos en otros videos o de historias que leemos en foros de internet. Asentí con la cabeza para que supiera que estaba prestando atención. Era mi deber hacerle sentir cómodo mientras platicaba, pero era más que evidente que no lo estaba. Frotaba sus manos compulsivamente. Uno de mis amigos, Oliver, tuvo una idea. Iríamos a una casa abandonada y haríamos videos desde allí adentro. A todos nos pareció una idea divertida, ¿sabe? Todos esos videos de casas abandonadas donde aparecen cosas son simplemente algo planeado. Nosotros también teníamos en mente tirar o hacer aparecer algunas cosas para después subirlo a YouTube y dejar que la gente que ve el video fuera quien lo notara para después nosotros parecer sorprendidos. Hizo una pausa. Miraba para todas partes menos a donde yo estaba. Continúa, le pedí. Entramos 5 personas: Carlos, Oliver, Ramón, Roger y yo, Ernesto. Los primeros minutos fueron normales. Solamente recorrimos la casa esperando no encontrarnos con ningún vivo.
ya que en esos lugares es más de ellos de quien debes de cuidarte. Nos alegró saber que la casa estaba vacía. Grabamos algunos videos de los cuales utilizaríamos en un futuro. Tiramos algunos objetos para crear ruidos y suspenso. Reíamos mientras lo hacíamos. Hizo una pausa. Fue cuando Ramón tuvo una idea. De su mochila sacó una caja y la puso en el suelo de uno de los cuartos abandonados entre el polvo y basura de gente que había estado anteriormente en ese lugar. De ahí sacó una tabla Ouija. Todos lo miramos extrañados, pues era la primera vez que hacía eso. ¿Qué les parece si usamos esto?, nos dijo. Y todos nos miramos extrañados por unos segundos, pero de alguna forma u otra aceptamos y de pronto nos encontramos todos sentados en círculo alrededor de la tabla. Ahora no tenía idea de hacia dónde se dirigía la conversación. He visto películas y también esos famosos videos de los que hablaba el chico, pero siempre había sido escéptica a todo eso. Fue más por morbo que quería que continuara con su relato. Yo me senté frente a Ramón. Fue entre nosotros dos quienes iniciamos con el tablero. Desconozco las reglas al jugar la Ouija, pero Ramón sacó un papel que decía un nombre y lo incendió. Después me pidió que colocara las manos sobre el puntero y me dijo que pasara lo que pasara no lo moviera ni mucho menos quitara mis dedos. No debía presionar, ya que el movimiento debía ser suave, involuntario. Los chicos grababan esto mientras nosotros lo hacíamos. Mi interés estaba creciendo conforme la historia avanzaba. Normalmente nos inquietamos un poco cuando los pacientes dan muchas vueltas sin sentido en sus historias, pero el relato de este chico se sentía real, se sentía diferente, y yo solo quería saber qué me contaría. Comenzamos preguntando lo básico. ¿Hay alguien aquí? Preguntamos un par de veces sin respuesta. Inclusive algunos de los chicos hicieron algunas bromas tirando cosas para generar ruido, que a este punto me asustó. Pero de pronto sentí como mis dedos fueron jalados por el puntero hacia una esquina de este, hasta las palabras en inglés yes. Ramón me miró y sonrió malvadamente. Quizá porque se alegró que funcionara o quizá porque pensó que había sido yo quien lo hizo. Ya habíamos llegado al primer punto y a partir de ahí todo cambió. Comenzamos a hacer preguntas y la tabla nos contestaba preguntas simples como ¿en qué año moriste? Él nos dijo que en 1869. ¿Dónde moriste? En Chamula, a causa de las piedras negras. Nos respondió. ¿Cómo te llamas? Y él nos respondió. Baibal. Hicimos más preguntas, muchas de las cuales ya olvidé. Pero Ramón tenía otra idea. Ya tenía preparado algo que miró en uno de los videos de internet y esa pregunta la recuerdo perfectamente. ¿Conoces el juego de? Hizo una pausa. Lo miré nuevamente frotar sus manos compulsivamente. Había notado ese tic nervioso desde las sesiones anteriores, pero ahora lo hacía tan fuerte que sentía que lastimaría su piel. ¿El juego de qué?, pregunté. No quiero mencionarlo, respondió sin mirarme. Tengo miedo a la palabra. No la he mencionado desde que pasó eso y no quiero hacerlo ahora. Está bien, continuemos, le dije regresando a mi posición en la silla. La tabla nos contestó que sí lo conocía y Ramón preguntó si quería jugarlo. La respuesta fue el mismo yes. El chico comenzó a llorar. ¿Puedes contarme en qué consistía el juego? Intenté sacarle algo de información, pero él simplemente continuó llorando. Leímos en internet algo sobre ese juego, prosiguió. Debes preguntarle si quiere jugar y si la tabla está dispuesta a jugar te dirá que sí, cosa que hizo con nosotros. Yo aún pensaba que Ramón estaba moviéndola para crear algo sobrenatural falso. Calmó un poco su llanto mientras contaba, y yo no quitaba mi mirada de él para que supiera que le estaba prestando completamente mi atención. ¿Conoce la tabla?, me preguntó. La he visto, no en persona, pero muchas películas sí, creo conocerla. Es una tabla de madera normalmente, tiene el abecedario, las letras yes, no y números del 0 al 9. El juego consistía en que después de preguntarle si querías jugar y la tabla decía que sí, contaría 3 veces del 9 al 0. Nos daría 30 segundos para escondernos y después de eso algo nos buscaría por toda la casa. La tabla comenzaría a contar del 9 al 0 en 6 ocasiones
O sea, un minuto durante ese tiempo. Ese algo nos buscaría. ¿Y qué pasa si te encuentra? Pregunté intrigada. Eso no venía en internet, contestó con su voz quebrada, conteniendo su llanto. La tabla comenzó a contar y todos corrimos a escondernos. Algunos reían. Yo realmente tenía miedo. ¿Cómo sabrías si te encuentra? Continué con mis preguntas. No teníamos idea, respondió. Yo corrí hasta uno de los cuartos más alejados en donde había algunas láminas abandonadas. Me metí tras ellas, no escuchaba el ruido de nadie, así que supuse que nadie se había escondido en el mismo cuarto que yo. No había puertas, pues el lugar estaba completamente destruido. Hizo una pausa y me quitó la mirada de mis ojos. Volví a frotar sus manos. Sus ojos estaban completamente quebrados, rojos de tanto contenerse. Juro que escuché cómo alguien entró a la habitación donde yo estaba. Estaba oscuro, pero mis ojos ya estaban acostumbrados a la oscuridad, así que hubiera notado el entrar de alguien. Pero solamente habían pasos, pasos cerca. Escuchaba su respiración lenta y calmada mientras yo hacía el intento por no respirar para no hacer ruido. Pero de pronto todo terminó. El ruido, la respiración, y escuché la voz de los chicos afuera. Supe que había pasado el tiempo. Salí lentamente de mi escondite, aún mirando a todas partes. No había nada. Esa presencia que había escuchado segundos antes se había desvanecido, simplemente en la oscuridad. ¿Y qué hiciste?, pregunté rompiendo un breve silencio. Todos regresamos al cuarto donde estaba la tabla. Les pregunté si habían visto u oído algo y todos dijeron que no. Se rieron, pero al ver mi rostro me preguntaron si yo había tenido alguna experiencia y les conté lo que me había pasado. En lugar de tomarlo como un hecho y terminar el juego, lo tomaron como un reto y decidieron volver a jugar. Yo les dije que ya no quería, pero todos me insistieron. Yo estaba aterrado, doctora, realmente estaba aterrado. Nuevamente se rompió en llanto. Podía sentir que su sufrimiento era real, pero hasta el momento no encontraba el trasfondo de todo esto. Yo sabía que había algo más que aún no contaba, por lo que quise seguir indagando. Ya no quise sentarme frente a la ouija. Oliver tomó mi lugar. Le preguntaron si quería jugar de nuevo y la tabla respondió que sí. Miré cómo de nuevo se movió el 9 y sucesivamente continuaba contando hacia atrás. No le había comentado, doctora, pero la ouija se movía completamente sola. Yo perdí unos segundos mirando cómo se movía y casi por un segundo pude ver una sombra hincada sobre la tabla moviendo el puntero. Hasta hoy pienso que quizá fue mi imaginación, pero un grito me regresó a la realidad. Salí corriendo de ese lugar hacia el mismo escondite. Esta vez yo no escuché nada, ni pasos, ni respiración, ni nada. Simplemente me esperé hasta escuchar la voz de algunos de mis amigos. Cuando escuché a alguien salí de mi escondite y regresé al cuarto de la tabla. Los rostros de adrenalina seguían ahí. Nos juntamos nuevamente. Sin embargo, había algo diferente esta vez. Faltaba Oliver. Nos volteamos a ver entre todos como buscando su rostro entre nosotros, pero no estaba. Su rostro se había convertido en un sombrío retrato de una persona sin esperanza, mirando la nada, balbuceando cosas que no podía escuchar. Estaba completamente devastado. Lo buscamos por todos los cuartos. No había rastro de él. Buscamos afuera, en el auto, en todas partes. Llamamos a su teléfono, el cual sonó en uno de los cuartos. Pero fue lo único que encontramos. Debemos preguntarle, dijo Ramón. Yo estaba completamente aterrado. Lo único que quería era salir de ese lugar. Tuvimos algunas discusiones por las obvias alteraciones. Al final Ramón se sentó en la tabla y preguntó: ¿dónde está Oliver? Lo único que contestó fue: lo tengo. Preguntamos si podía soltarlo y simplemente dijo: no. Insistimos de mil maneras y lo único que contestaba era no. Nunca volvimos a ver a Oliver. Nuevamente pausó su relato para continuar después de un suspiro. Cuando sus padres preguntaron por él, le contamos que tenía planes de irse de la ciudad. Ellos tenían muchos problemas, así que lo creyeron, aunque aún lo siguen buscando. ¿Pero nunca lo encontrarán?, pregunté. No, respondió. Ahora dígame, doctora. Me miró fijamente. ¿Lo entiende?
Usted que piensa puede entenderlo todo, ¿entiende lo que pasó? ¿Entiende lo que siento? No, le contesté sin saber por qué. No lo entiendo. Yo lo sabía, muchas gracias, doctora, dijo fingiendo una sonrisa. Nadie que haya estado en ese lugar puede hacerlo. Se levantó de la silla y dio por terminada la sesión cuando debía ser yo quien lo hiciera, pero simplemente me quedé sentada mientras él se acercaba a la puerta. Se quedó parado frente a la puerta con la mano a la perilla dándome la espalda. Si algún día alguien viene a preguntar sobre mí, sobre ese suceso, esa es la versión que quiero que les diga que le conté. ¿Por qué dices eso?, pregunté. ¿A qué te refieres? Se quedó frente a la puerta mirando la nada. Lo que no decía el ritual en internet era lo que pasaría si te encontraba. La segunda vez que jugamos, encontró a Oliver, pero no regresamos todos al cuarto como le dije anteriormente. Yo estaba escondido tras esas láminas cuando el tiempo se agotó o se paró porque lo encontró. Tomó un suspiro fuerte. Seguía dándome la espalda. No recuerdo nada más después de ese momento. Lo único que recuerdo es estar nuevamente en el cuarto donde estaba la tabla con los otros 4. Lo primero que noté fue la sensación viscosa en mis manos y todo mi cuerpo. Estaba oscuro, pero era fácil de identificar la sangre. Mi ropa estaba completamente empapada. Los demás estaban igual. Después de autoexaminarnos, volteamos a vernos con un rostro lleno de terror. En el suelo estaba Oliver, con su vientre abierto. Sus órganos estaban esparcidos por todo el suelo. Había un horrible aroma a sangre, excremento y más aromas que no puedo identificar. Nuestros rostros estaban empapados y aún conservaba el sabor en mi boca, a sangre, a carne cruda, a tantas cosas. Yo estaba completamente atónita, ahora no quería que volteara, porque no creía poder mirarlo a los ojos, pero noté que seguía frotando sus manos. Aún siento su sangre en mis manos, aún siento su sabor. Ahora era yo quien estaba en silencio. ¿Quiere saber qué hicimos con el cuerpo, doctora?, preguntó. Su voz sonó firme y sin titubear, casi como si fuera otra persona. ¿O usted sabe que simplemente él no apareció después del segundo juego y nunca más supimos de él? Nunca lo encontraron después del segundo juego, respondí con miedo. Esa es la verdad. Aunque el video que grabamos cómo descuartizábamos y comíamos sus órganos diga lo contrario, dijo. Después abrió la puerta y salió. He tenido esta conversación en mi mente por toda la semana, dudando si debo acudir a las autoridades a contar lo que ese joven me contó, o de si debo mantenerlo simplemente como una anécdota. Me he puesto a investigar. Es verdad que ese joven está desaparecido, por lo tanto el relato debe ser en parte real. Sí, hubo muertes en Chamula en 1869 a causa de piedras de obsidiana, las piedras negras. También sé que el nombre de mi paciente no es Ernesto. Por lo tanto, ahora conozco el nombre del juego. Hace un tiempo una amiga mía y yo decidimos hacer espiritismo por primera vez, ya que nunca antes nos habíamos atrevido a hacerlo. Llamamos a otras 2 amigas para que nos acompañaran, ya que a mí me habían dicho que probablemente con solo 2 personas sería más difícil que pasara algo. Nos costó trabajo convencerlas, pero al final cedieron. Lo preparamos todo y un poco asustadas comenzamos a jugar a la Ouija. Durante la sesión, una de las compañeras a las que habíamos llamado dijo: «Yo me voy de aquí, menuda tontería esta de la Ouija». Nosotras nos asustamos un poco y decidimos dejarlo para otro momento. Al cabo de unos días, la compañera que se había ido me llamó aterrorizada, diciéndome que de camino a casa, después de haber ido a estudiar a la biblioteca, al pasar por delante de una casa en ruinas que hay cerca de su hogar, una niña vestida de blanco le había pedido que jugara con ella. Mi amiga le dijo que no podía ya que tenía prisa por llegar a su casa, y acto seguido la niña comenzó a llorar lágrimas con sangre. Mi amiga salió de allí corriendo, y al llegar a casa fue cuando me llamó. Hasta ahí fue lo que me contó mi amiga. En un principio me lo tomé a broma, pero algo me hacía pensar que mi amiga hablaba muy en serio.
En mi habitación empecé a darle vueltas al asunto y me acordé del día en que habíamos hecho espiritismo y de las malas maneras con las que mi amiga se había retirado. Pensé que no tendría nada que ver y me dormí. Al día siguiente esa misma amiga me llamó porque iba a quedarse sola en casa estudiando y tenía miedo. Así que decidí acompañarla, ya que yo también tenía que estudiar. Tomé un autobús y ya en su casa nos pusimos a estudiar. De repente, oímos a nuestra espalda un ruido como de arañazos. Las dos comprobamos y miramos horrorizadas que la niña que ella me había descrito estaba sentada sobre la cama de mi amiga arañando la pared. Salimos corriendo a la habitación y al llegar a la puerta observé que mi amiga no estaba, pero yo estaba demasiado asustada para esperarla. Un rato después la policía llamó a mi casa informándome de que mi amiga había muerto de un ataque de asma. La habían encontrado en las escaleras de su casa con una expresión de terror en su cara. Yo estuve en tratamiento psiquiátrico varios meses y ya me estaba recuperando, pero un día apareció una nota en mi buzón escrita con una letra de niña pequeña que decía: tu amiga murió por no jugar conmigo. Tengo una muñeca nueva. Yo creo que es una broma, ya que nuestra historia se ha hecho bastante popular en el pueblo, pero por otra parte, tengo mucho miedo. No sé si algún día ella vendrá por mí. Mi historia sucedió hace aproximadamente 10 o 12 años. Estaba en los primeros semestres de la carrera. Yo vivía en casa de mis abuelos ya que mis papás trabajaban en otro estado. Un sábado, sin nada que hacer, estaba platicando con una amiga por Messenger y de alguna manera terminamos buscando una Ouija en línea. Nos llamó mucho la atención que empezamos a jugar porque pensábamos que al ser en línea ya tenía las respuestas programadas. Lo curioso fue que hacíamos las mismas preguntas pero nos contestaba cosas diferentes. A ella le daba la respuesta correcta y a mí me contestaba con palabras o frases que no entendía. Mi amiga preguntaba qué mes era y le contestaba el mes correcto, y al preguntarle yo decía otra palabra extraña. Y así pasó con todas las preguntas que hicimos. Nos poníamos de acuerdo por el teléfono qué íbamos a preguntar. Al pasar un rato me fastidié porque me contestaba mal y decidí cerrar la página. El resto del día transcurrió normal, también por la noche, pero fue la última noche que estuve tranquila. Tengo que mencionar que mi computadora estaba en un cuarto y yo dormía en otro. Al día siguiente mi tía, la que dormía en el cuarto donde se encontraba la PC, comentó que durante la noche la computadora estuvo haciendo ruidos extraños. No pudo dormir por lo mismo porque no dejaba de sonar. Me extrañó, pero no le tomé importancia. Esa noche fue cuando empezó el martirio para mí. Empezó con la famosa subida del muerto o parálisis del sueño. Sentí como si algo me aplastara, no me dejaba moverme, algo me apretaba las muñecas y los tobillos. Recuerdo que estaba muy asustada tratando de gritarle a mi tía, pero la voz no me salía. Esa noche fue terrible. Cuando mi cuerpo reaccionó, fui directo con mi tía y la desperté para contarle muy desesperada. Pero ella me tranquilizó diciendo que a mucha gente le pasaba eso, que se entume el cuerpo. Conforme fue pasando el tiempo las cosas fueron empeorando, ya que después empecé a ver en varias ocasiones sombras pasar junto a mi cama. Al principio pensaba que eran efectos que se formaban por la luz que entraba por la ventana, pero lo extraño era que en las mañanas siguientes despertaba con fuertes dolores de rodillas. Cuando me di cuenta que algo estaba muy mal fue en una noche en especial. Como les comentaba, veía sombras en mi cuarto, y en una ocasión esa sombra se intensificó y quedó parada justo al lado de mi cama. Yo me le quedaba viendo para ver qué era, pues al principio no pensaba en nada malo. La sombra creció de su tamaño normal y yo veía que se acercaba. Me puse muy nerviosa y comencé a tener miedo. La sombra se paró justo a mi lado y escuché una escalofriante voz decir: «Crece». No entendí qué quería decir. Salí corriendo de mi cuarto llorando, aterrada y temblando. Al platicarle a mi tía, me dejó dormir esa noche con ella. En la casa también comenzaron a cambiarse las cosas del lugar. Se caían objetos, se apagaban y se prendían los aparatos solos. Ruidos por la madrugada en la cocina, como si alguien revolviera todo. Poco a poco fueron aumentando ese tipo de cosas y los demás en casa ya empezaban a notarlo. Mi salud también sufrió las consecuencias. Tenía fuertes dolores de cabeza que no se me quitaban con nada. Hasta me empezó a dar una tos muy fuerte. Me llevaron a varios médicos y seguí distintos tratamientos, pero la tos no se iba.
Lo curioso era que cuando estaba fuera de la casa la tos no me daba. Empezaba solo cuando estaba dentro. A pesar de todo esto, yo no me atrevía a decir nada de lo que había pasado. Sabía que mi familia me iba a creer, pero tenía mucho miedo que se enojaran. Así transcurrieron largos meses hasta que una mañana pasaron varias cosas que me hicieron decidir hablar y pedir ayuda. Lo primero fue que despertando, después de que mi alarma sonó, cerré los ojos de nuevo unos segundos para despertarme bien y a los segundos de abrirlos nuevamente vi a un extraño hombre, muy guapo. Tenía un traje muy elegante negro con rayas y me dijo: voy a regresar. La verdad no sé a qué se refería, pero me dio muchísimo miedo levantarme. Cuando fui a la escuela, en la última hora de clases, estábamos todos en el salón con el profesor, cuando de pronto la manija de la puerta se bajó, se abrió y segundos después se cerró con el movimiento de manija. Fue como si alguien hubiera entrado, solo que no había nadie. Toda la clase lo vimos, hasta el profesor se quedó asombrado por lo que acababa de pasar. En ese momento sentí un terrible escalofrío porque yo sabía que lo que había pasado era por mí. Lo que sea que me atormentaba todas las noches ahora también me seguía hasta la escuela. Esa tarde, cuando regresaba de clases, donde me bajé del autobús para caminar a la casa, que por cierto hay 2 esquinas, durante todo ese tramo que caminé, escuché pasos atrás de mí. Escuchaba cómo se iban aplastando las hojas, pero no había nadie más. Yo estaba sola. Todo lo que pasó ese día fue lo último que aguanté. Al llegar a la casa busqué a mi tía y a mi abuelita para confesar todo lo que pasaba. En ese mismo momento contactaron a una señora muy cercana a la familia que sabían que nos podía ayudar. Cuando ella llegó, le conté lo que me pasaba durante las noches, en la escuela, etc. Y ella lo primero que me preguntó era que si yo había hecho algo, contactado algo o jugado a algo, sin yo mencionarle aún lo de la Ouija en línea. Y le dije que sí, hablándole del juego. Esa misma noche esta persona me dijo que me vistiera con ropa blanca, después me acostaron en la cama y no sé qué hizo, pero me dijo que no podía abrir los ojos. Cuando pude abrirlos, quedé impactada y llena de terror, pues a un lado de la cama estaba de nuevo ese hombre guapo, y del otro lado había una mujer que no quería verla directo por el miedo que sentía. La curandera empezó a rezar y a decir cosas en otro idioma que yo no entendía. Cerré mis ojos porque estaba muy asustada. A la mujer que estaba junto a mí la sacó muy rápido de la casa, pero con el hombre fue diferente. En algún momento la curandera me pidió que cambiara de posición de la que me encontraba, y al hacerlo, la palma de mi mano lo tocó. En ese momento sentí el peor miedo de mi vida. Él estaba ahí, era real y yo lo toqué. La palma de mi mano me dolía muchísimo y al verla estaba totalmente enrojecida. Con el transcurso del tiempo la curandera logró poco a poco que el hombre se fuera alejando hasta que de pronto el cuarto se llenó de una luz brillante e intensa y el hombre desapareció. Después de esto pregunté que por qué había pasado todo eso si jugué la Ouija en línea, no con un tablero. La curandera me explicó que el mal siempre encuentra la manera. La Ouija siempre es peligrosa en todas sus presentaciones, que siempre lo único que se puede contactar con el tablero son entidades malignas que nos llegan a engañar, haciéndose pasar por familiares, que contestan correctamente preguntas muy particulares porque el diablo sabe todo de nosotros. A partir de esa noche todo cambió. Dejaron de pasar cosas en casa, el dolor de cabeza se fue y gracias a Dios estoy aquí para contarles mi historia. Hay quienes aún no conocen el alcance de sus acciones y por un momento de diversión entregan su tiempo, su vida e incluso su alma en acciones equivocadas, como lo es en esta ocasión, al involucrarse en una sesión de Ouija. Una vez se encontraba Manuel pagando su castigo limpiando la bodega de su padre cuando al correr el viejo baúl que tenía contra la pared encontró una vieja Ouija. Llamó inmediato a sus amigos que estuvieron en su casa en menos de 5 minutos. Después de ver el artefacto por un lado y por otro, por fin se decidieron a experimentar. Hicieron las típicas preguntas: ¿hay alguien ahí? ¿Alguien quiere contactar con nosotros? Pero no tuvieron respuesta hasta que uno de ellos mencionó: no.
Eso no funciona así. Tienes que decir el nombre de quien quieres que te conteste. Hay que contactar un muerto. El único que les vino a la cabeza fue Carlos, el hermano mayor de uno de ellos que había fallecido en un accidente de motocicleta. Dijeron entonces: Carlos Luna, ven a nosotros. Un intento y nada pasaba. Dos y todo seguía igual. Al tercero, un fuerte golpe azotó la puerta desde fuera, haciendo que todos saltaran de su lugar. Era obvio que alguien intentaba abrir la puerta desde afuera y no respondía cuando los jóvenes preguntaban quién era. Como es de esperarse, no faltó el valiente que pensó que aquello era simple casualidad y se fue hasta la entrada para que los demás dejaran de gritar. Abrió la puerta y en ese momento las luces se apagaron, dejando todo en completa oscuridad. Gritos desgarradores se escucharon por todo el lugar. Los vecinos llamaron a la policía y cuando estos llegaron encontraron una escena por demás desagradable. Los jóvenes habían sido asesinados. En la pared se encontraba un letrero que decía: "De vuelta a trabajar". Lo firmaba el corredor, un famoso asesino serial. Cuando el agente vio el mensaje, de inmediato informó a los demás. Eso no puede ser. Carlos Luna murió en la cárcel hace 2 años cumpliendo su pena. Debe tratarse de un imitador. Así quedó asentado en el reporte policíaco, pues los únicos que sabían la verdad estaban ahora muertos. Invocaron a la persona equivocada, lo cual no resulta tan descabellado. Pues si en este mundo encontramos tantas personas con un nombre igual al nuestro, ¿por qué no ha de ser así también en el más allá? Para su mala suerte esa noche, conectaron con el Carlos equivocado, dándole a un ser malvado una nueva oportunidad. Gracias por escucharme. Y recuerda, si lo sientes a tus pies, está a tu cabeza.